Pero quizás muchos de nuestros espectadores que son palencanos dirán, ¿qué pasa o qué ha pasado o cuál es la historia, por ejemplo, de los años 1500 hasta los años 1900? Justamente uno de los problemas a los que nos enfrentamos los historiadores que nos acercamos a conocer, a indagar la historia del pueblo, no del área maya, ¿no?, sino del pueblo, es que no hay mucha investigación al respecto. Exacto. Bueno, tú puedes platicar con distintos colegas, con varios maestros, con personas adultas, y nos van a hablar de una historia antigua, pero ¿hasta qué tiempo? Pero ¿qué pasó ahí? Sí, o sea, ¿por qué no hay la información necesaria? Porque justamente esa es la labor del historiador. El historiador no hace historia. El historiador recrea historias, ¿no? Nosotros de alguna manera hablamos con muertos. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros vamos a los archivos y revisamos documentos desde los años de 1600 hasta 1700, 1800, y empezamos a indagar y empezamos a ver cómo era esa sociedad, empezamos a tener una idea, una noción, empezamos a ver de qué trabajaban, de dónde eran, cómo se conformaban, cómo estaba esa estructura, y entonces a partir de eso el historiador empieza a reconstruir y empieza a escribir una historia, a relatar, a narrar, pero es una historia que pues ya ha sucedido, ¿no? Claro. Y entonces ese es el gran problema, es lo que justamente lo que estamos tratando, o personalmente estoy tratando de reconstruir estos casi 400 años de historia de Palenque. Es un trabajo, sí, la verdad sí es un trabajo enorme, ¿no? Pero bueno, que te voy adelantando y para que escuchen, digamos, aquí la audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que he ido encontrando? Claro. Bueno, el primer y gran investigador sobre la historia de Palenque pues fue este historiador Jean de Vos, ¿no? Y él trabaja a Fray Pedro Lorenzo de la Nada, el fundador de este pueblo. ¿Que por qué celebramos o por qué nuestra feria se llama Santo Domingo de Guzmán? Sí. Bueno, porque Fray Pedro Fray Pedro Lorenzo de la Nada pertenecía a la orden de los dominicos, ¿no? Entonces justamente esta orden de los dominicos pues estaba entrelazada pues con Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Entonces él funda el pueblo con indios choles del área de El Lacandón, entonces en 1567. No se sabe exactamente la fecha de su muerte, pero presuntamente él muere en el año de 1580, Fray Pedro Lorenzo. Uno de los problemas para los historiadores ha sido acceder a más información sobre Fray Pedro. ¿Por qué? Porque él no fue muy bien visto por los dominicos, porque él viene de España, llega a Ciudad Real, ¿no? Que hoy es San Cristóbal de las Casas, a donde estaba el convento de los dominicos, y él decide entrar a esta zona que se llamaba Los Cendales. Que bueno, Cendales porque habían pueblos de habla celtal, pero también pueblos de habla chol. Entonces él entra a El Lacandón, evangeliza de manera pacífica, vamos a llamar entre comillas, porque ya anteriormente se habían intentado entrar y se habían hecho incursiones a El Lacandón, pero violentas, ¿no? Como, digamos, como un poco lo que se había hecho en el centro de México, esta evangelización realmente bélica, ¿no? Sí, sí. Entonces Fray Lorenzo logra asentar esa población chol aquí en Palenque. Entonces, para los grandes, digamos, para los padres dominicos, eso es como, se ven como que ofendidos, ¿no? Dicen, ¿por qué nosotros que intentamos evangelizar a los choles, que intentamos conquistarlo, no pudimos asentarlo? Pero Fray Pedro sí lo logró. Exactamente. Entonces, va a juntar pueblos aquí en Palenque, en Tila, Tumbalá, y bueno, y en el barrio de Dolores, en Ocosín, ¿no? Realmente territorios muy grandes y de habla chol, ¿no? Que pues muchos de ellos persisten hasta el día de hoy, ¿no? Entonces posteriormente, bueno, va a estar Fray Lorenzo básicamente pues atendiendo al pueblo, que bueno, dentro de los documentos dice la historia que Palenque se funda con alrededor de 500 familias. Entonces hablamos de por lo menos 700 a 1200 personas en esos, que es cuando se funda el pueblo, con indígenas. Hasta ese momento todavía no se habían encontrado datos de españoles cohabitando.
Muy bien, esa parte me gusta porque por ahí en un tema que platicábamos fuera de cámaras, decían de que Palenque es tierra de nadie. O sea, lo dicen, realmente yo no tengo como que una cifra de quién sí, desde que ocurrió todo eso y quién no, pero pues igual los estudios deben decir algo, ¿no? Claro. Confírmame si es verdad esa parte donde dicen que Palenque es tierra de nadie. No, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos, hay un desconocimiento de los procesos históricos que Palenque ha tenido. Entonces, evidentemente, cuando tú no conoces la historia de un pueblo, pues difícilmente puedas sacar conclusiones muy abruptas, ¿no? Entonces, te digo, la historia de Palenque es enorme, es enorme, es enorme. Ahora, la referencia que yo estaba hablando, imagínate, estábamos situados en 1500, siglo XVI. Pero ¿qué pasó en el siglo XVII? Está para el siglo XVIII, por ejemplo, está la participación del pueblo de Palenque en una rebelión que se da en San Juan Cancuc en el año de 1712. Una mitad de indígenas choles participan en esta rebelión en contra de los españoles para acabar con los tributos y se unen a los sublevados en San Juan Cancuc. La otra mitad, entre ellos las autoridades, se van y se asientan en el pueblo vecino de Balancán, Tabasco. Estamos hablando de un proceso de siglo XVIII. Bueno, vámonos a siglo XIX. Hasta siglo XVIII, Palenque es territorio guatemalteco. Exacto. Evidentemente, no estamos anexados a México, ¿no? Sí. Hasta 1824. Sí. Incluso cuando se se hace una votación entre los pueblos, digamos, maquillada, ¿no? ¿A qué territorio querían pertenecer? Exacto. ¿Si a Guatemala o a México? Pues el pueblo de Palenque vota a favor de Guatemala y no de México, ¿no? ¿Por qué? Porque había una conexión más con Guatemala que con México mismo. Claro. ¿Por qué? Por la situación geográfica, el territorio en el que está ubicado hoy Palenque, ¿no? Que había un camino que se utilizaba como ruta comercial desde muy temprano para bajar mercancía que venía de hoy San Cristóbal, antes Ciudad Real, que pasaba, bueno, los traían los indígenas, ¿no? En las espaldas por Tumbalá, pasaba después se va a fundar el pueblo de Salto de Agua, por ahí pasaba la mercancía, de ahí llegaban a Palenque, salía a playas de Catazajá, de playas de Catazajá embarcaban hacia el Carmen, Campeche o la otra ruta hacia Guatemala. Entonces, sí, algo importante que tiene Palenque es su ubicación geográfica, ¿no? Algo que políticamente siempre va a interesar, ¿no? Claro. Pero el pueblo que entonces es muy interesante. Sí. Y sabes que es muy interesante que Palenque se distinguió en estos periodos antiguos por su mayor relación con Tabasco que con la capital chiapaneca, ¿no? Que en primer momento la capital, digamos, de lo que era, o de lo que posteriormente va a ser Chiapas, pues era San Cristóbal, ¿no? Sí. La capital. Después ya va a pasar a Tuxtla Gutiérrez. Pero pues la relación de Palenque con Tabasco fue siempre muy continua, ¿no? Que además, pues por la posición geográfica, pues estamos bien más cerca. Incluso hasta el día de hoy no hablamos más como los tabasqueños, que realmente muchos conocen, y no sé qué tan respectivo sea decir chapita, pero regular lo dicen, ¿no? Y he escuchado por ahí, pero realmente los palencanos como que hablamos más como tabasqueños, es verdad. Pues yo creo que eso va a ser por los procesos de migración, ¿no? Procesos de migración de personas que vienen de Tabasco, que bueno, vamos a hablar históricamente en el siglo XIX. Siglo XIX hablamos entre los años 1800 a 1900. Hay un proceso de migración muy importante de gente de Tabasco hacia Palenque y también de gente de Campeche hacia Palenque, de Yucatán, ¿no? Entonces siempre hay como que tenemos que ver que no solamente ahora, ¿no? Sino que anteriormente, mucho tiempo atrás, la población siempre se mueve. Sí. Que no necesitaban estos caminos modernos como hoy para transportarse, ¿no? Si hoy, por ejemplo, pensamos, ¿cuán difícil nos sería transportarnos, por ejemplo, a Tumbalá o a Tila, teniendo en cuenta ya estas tecnologías? Sí. Ahora, eran pueblos que los indígenas conocían perfectamente, ¿no? Entonces, la comunicación había. Eran pueblos pues normales, ¿no? No eran ni inferiores como se ha dicho, ¿no? De que los indios choles no pensaban, no, esa era la idea que tenían a veces los españoles para manipularlos, pero en realidad los indígenas eran seres pensantes, ¿no? Claro, incluso por ahí retomando la parte de la zona arqueológica,
considerar cómo es que llega, bueno, a ese pensamiento, ¿no? Conectarse con la astronomía, y decir, bueno, vamos a hacer algo que no se caiga. Y vemos la arquitectura moderna que pues no puede superar aún. Digo, o sea, es un respeto muy grande y ahora imaginémonos aquellas personas que en su momento también iban a todo terreno, porque ahorita nos quejamos por caminar por pavimentos y aquellos no, simplemente Claro. no. Entonces, muy importante esta parte de la historia en la cual compartimos en esta tarde desde el Café Tumbalá, café orgánico de Chiapas, en el cual pueden venir y encontrar bebidas frías, tal es el caso de frappés, de cajeta, de Oreo, moca también, buenos precios la verdad, tenemos mediano y grande, también tenemos smoothies, frappés de fruta, en el caso de mango de temporada, también fruta de temporada, también tenemos el tascalate, tenemos chamoyadas, tenemos el té helado, ya sea de mora, frutas tropicales o también de temporada. Tenemos licuados también, tenemos aguas de fruta y por supuesto que si vienen a un café no deben olvidar probar lo que son las bebidas calientes, entre ellos el expreso cortado, el latte, café americano, cappuccino, vainilla, todas las combinaciones que van a encontrar en la carta, ¿verdad? Tienen que probarlas. Por supuesto que también las tisanas frutales, lo que es la manzanilla, las moras de la selva, frutas tropicales, el té chai también. Y por supuesto comprar su café de kilo por bulto porque Café Tumbalá es un, ¿qué? ¿Cómo se me fue la palabra? Es cosechador de un café que prueban aquí, café que ellos mismos cosechan. Entonces la oportunidad de comprar café pues ya queda en Café Tumbalá. Estamos en Periférico Sur para que le caigan, justamente enfrente del Oxxo que tenemos aquí a unos lados, y recordarles que vengan y nos visiten porque también tenemos varios productos y entre ellos también tenemos cositas antiguas, ¿no? Claro. Que tienen o tuvieron uso en su momento. Vamos a platicar un poquito acerca de la plancha también, Claro. volviendo a esa parte y del pensamiento que se tenía también ya muy grande, decir, pues bueno, vamos a planchar la ropa, pero ¿de qué manera? Claro, fíjate que, bueno, tenemos la historia también, fíjate, hay una frase que decía mucho Miguel León Portilla, la historia, ¿quién la escribe? ¿No? ¿Los vencedores o los vencidos? ¿No? Entonces, también en la historia, cuando hacemos un análisis, muchas veces tenemos artefactos antiguos y otras veces no los tenemos. Solamente cuando, por ejemplo, para el caso de Palenque, si nosotros rastreamos cuál sería como el elemento más antiguo que tuviéramos, ni siquiera es la iglesia. El elemento más antiguo que tenemos es la campana. Okay. Porque incluso tiene la fecha inserta de 1573 y esa fue traída por Fray Pedro Lorenzo de la Nada. Una de ellas se encuentra hoy en la iglesia católica, la otra se encuentra en el Museo de los Altos en San Cristóbal de las Casas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ahora tenemos estos artefactos que sí podemos ejemplificarlos como antiguos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces no tenemos estos elementos, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que Palenque no haya tenido una historia antigua, ¿no? Sino que aún se está reconstruyendo, se está investigando. Y bueno, antes de pasar me gustaría saludar a José Román Martínez. Y bueno, y hace comentario que dice: estimado, no se llamaba Palenque. Bueno, no sé a qué directamente, pero vamos a tratar como de resolver esta pregunta. Bueno, no se llamaba Palenque, la zona arqueológica evidentemente no. El nombre toponímico que tienen y que le pusieron los mayas es La Camja, la ciudad de las grandes aguas. Ahora, este pueblo quedó fundado como Santo Domingo del Palenque, pero cuando revisamos los documentos antiguos, los documentos desde 1700, 1750, 1800, siempre aparece como el Palenque, Santo Domingo del Palenque, Palenque. Entonces como que ese nombre variaba muchísimo. Pero siempre estaba. Pero sí, siempre era Palenque. Incluso llegó un momento en el que ya no agregaban en los documentos que el documento iba a Santo Domingo del Palenque, sino a el Palenque. Ahora, en el año de 1814, Palenque va a adquirir la categoría de villa. Entonces, de 1814 hacia adelante, los documentos antiguos ya decían documento que va a la villa del Palenque, y se olvidó el Santo Domingo. Entonces, eso es como que un poco varía, ¿no? Sí, varía, sí. pero sí,
digamos que es Santo Domingo del Palenque, el nombre de este pueblo, fundado en 1567, época colonial, por el fraile pues, Lorenzo de Lanaro. Ahora, tenemos artefactos antiguos, ¿no? Que mira aquí, bueno, sí, creo que sí se alcanza a ver en la cámara. Bueno, pues esta es una plancha antigua, ¿no? Que es un artefacto que lo tiene aquí nuestro amigo Alfonso Cruz, que es el propietario de Café Tumbalá. Bueno, él pues le gusta como que guardar este tipo de reliquias, ¿no? Que bueno, es muy interesante. Quizás alguno de los que nos están observando la conocen, la han visto, quizás haya alguien que tenga alguna. Bueno, pues igual nos puede como comentar. Tenemos este otro artefacto, ¿no? Que es pues de una balanza, pero pues ya antigua, ¿no? Entonces, por aquí también nuestro amigo Alfonso tiene esta reliquia de Café Tumbalá. Tiene un ejemplar del archivo municipal de Tumbalá entre los años 1920 a 1946. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, me gustaría ejemplificar algo de lo que hacemos también los historiadores, ¿no? Que es cómo nos encontramos los historiadores muchas veces, pues, los documentos. Y miren, bueno, en este caso, pues, aquí el editor, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, pues ya hizo una transcripción de los documentos, ¿no? Entonces, es así como trabajamos también los historiadores, porque, te repito, cuando hacemos historia antigua, ya estudiamos a personas que ya están muertas, entonces no podemos tener ese contacto, y ese no, diálogo. No es como que le pregunto Exacto, qué pasó, ¿no? Exactamente, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a las fuentes, ¿no? Y revisar, y leer, y contextualizar. Entonces, estos son algunos de los, digamos, de las colecciones que tiene nuestro amigo Alfonso Cruz. Y por ejemplo, estamos hablando de información de ciertos lugares, ¿no? Información de Palenque podemos encontrar, y en dónde. Fíjate que ese es el otro gran problema, ¿no? Porque hasta antes de 1824 Palenque pertenecía a la jurisdicción de Guatemala. Entonces la información religiosa se iba a donde se iba, hacia Guatemala, y evidentemente todavía no era independiente, ¿no? Ni Guatemala ni México, entonces estábamos colonizados. Entonces mucha de la información se iba hasta España. Entonces el historiador que busque o que intente reconstruir estos procesos tiene que ir a los archivos en Guatemala, en España y en la Ciudad de México. Entonces ahí pues ya vas a estos centros de documentación, los revisas, los estudias, los transcribes, porque a veces son documentos muy antiguos, y pues ya ahí reconstruyes, pero por etapas, ¿no? Porque bueno, ahorita hablamos como de todo un poco, ¿no? De la historia de Palenque. Exacto. Pero pues Palenque tiene historia colonial. Palenque tiene también una historia en el México independiente, participa en el proceso de independencia. Palenque también tiene historia en el siglo XIX, con las leyes de reforma, Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo, todo eso llega también aquí a Palenque. Posteriormente tenemos la Revolución Mexicana, en Palenque también hay participación de la Revolución Mexicana. Entonces, y bueno, y ya de los años 1980, 70, pues todavía contamos con muchas personas pues ya de edad aquí en el pueblo, que pues nos pueden también contar, ¿no? Las historias de las familias, etcétera, etcétera. De sus calles también. De las calles, del crecimiento del pueblo, ¿no? Entonces, te digo, es un proceso muy, muy amplio. Pues interesante todo este concepto de lo que un historiador logra obtener. O sea, realmente a veces como personas nada más nos enfocamos en construir, seguir avanzamos, pero si nos pusiéramos a pensar en donde estamos el día de hoy, Periférico Sur, en ese entonces, no sé, igual había un árbol muy grande, igual había una aldea, no sé, muchas cosas en su momento que si nos ponemos a pensar y tenemos información, yo creo que hacemos valer un poquito más de lo que es realmente el pueblo, ¿no? En el caso de Palenque como ciudad también, y qué bonito que también nos interesemos en Palenque, porque a veces solamente es la zona arqueológica y claro, olvidamos un poquito del pueblo, porque a veces pasa, ¿verdad? Y no vas a decir que no, que todo turista viene y se mete a la zona arqueológica,
Es que Palenque en el centro tiene bonito. Probablemente actualmente no, pero en su momento pues estuvo lleno de historia. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? La falta de información. Claro, una es la falta de información y otra es la falta de la arquitectura, ¿no? Porque si vamos a Comitán, si vamos a San Cristóbal, dices, uy, tenemos arquitectura colonial, como si en otros pueblos los españoles no nos hubieran colonizado. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Porque las mayores construcciones arquitectónicas se dan en los mayores centros de población, en donde estaba también la élite española, ¿no? Sí, ¿Por qué San Cristóbal? Bueno, ahí estaba la élite, el control político, ¿no? Evidentemente pues tenían que hacer estas construcciones. Comitán es otro gran ejemplo, pero por ejemplo en Palenque pues no tenemos ni un solo, digamos, ni un solo espacio de construcción colonial. Sin embargo, sí Palenque pues está dentro de este proceso histórico colonial. Ahora, por ejemplo, en la iglesia de Palenque no es tan antigua ni tiene una estructura colonial. Exacto, como la de Chapa de Corzo, como la de Comitán, como la de San Cristóbal. Parece moderno, ¿no? Es muy, exacto, es muy contemporánea. Pero por ejemplo, si nos vamos al pueblo de Tumbalá, hay una iglesia completamente colonial, enorme, con un convento, con una explanada increíble. Y entonces, y ahí uno se pregunta, ¿por qué en unos pueblos sí y en otros no? Ahora, esto no quiere decir que unos pueblos hayan tenido historia y otros no. Entonces ese es el reto al que nos enfrentamos al reconstruir pues, la historia de Palenque, ¿no? Es interesante saber claro. todo eso también, ¿verdad? Porque a veces la pregunta es eso, ¿por qué no somos como Sangrida? ¿Por qué no? Entonces, informarnos, tener ese concepto del por qué no y el por qué sí, yo creo que se hace sumamente interesante también. ¿Tenemos algunos comentarios por ahí, algunas preguntas? Claro, sí, bueno, tenemos muchos saludos del biólogo Jairo Sánchez, saludos a mi amigo biólogo, saludos también a Edgar López, dice saludos Tavo, muy buen programa. Al arqueólogo, que bueno, Edgar, ojalá podamos platicar también. Exacto, una mesa de debate. Claro, bueno, sí, porque desde la perspectiva del arqueólogo y del historiador y el que tiene un chingo de dudas, ¿no? Sí, porque son dos etapas diferentes, ¿no? Está la historia del pueblo maya de Palenque o de la Camajá y la historia del pueblo chol, ¿no? Sí, que es justo lo que yo ahora me encuentro trabajando. Entonces, pues sí es como muy interesante. También, bueno, dice Nico Mayo Díaz, saludos Maico, pues saludos. Hay un comentario de Edgar Mendoza, bueno, que también es otro amigo palencano, historiador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aquí cerquita de Villahermosa. Y bueno, dice, amigo, igual depende de la corriente religiosa establecida en el municipio, que tiene un tinte más moderno. Bueno, ese es el comentario de Edgar, ¿no? Pero sí, desafortunadamente Palenque, el pueblo de Palenque no cuenta con un solo monumento colonial o que aluda a esto, ¿no? Sí, claro. Solamente el último ornamento que tenemos es la campana y es del año 1573. Sí. Entonces es una tristeza, pero volvemos. Eso no quiere decir que Palenque no haya estado en este proceso colonial, ¿no? Y eso es ya trabajo del historiador también darlo a conocer en algún momento. Claro. Y qué bonito la verdad sería de que nosotros como palencanos también pudiéramos conocer más a fondo. Porque yo creo que también el palencano debe darle más interés a lo que es el pueblo. Porque a veces pasa, ¿no? Es que no hay nada interesante. ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a ver? Pero uno como historiador llega a ese punto de decir, ¿por qué no llevar esa información y hacerlo un poquito más interesante? La verdad es que un trabajo, a mí no me había tocado conocer ningún historiador, y sobre todo de mi pueblo en este caso. Y pues vaya, qué bonito saber que hay banda que se interesa, que quiere rescatar todo aquello y que lamentablemente la información no está muy al alcance, pero no es un trabajo imposible. Y pues esperemos tener más información en algún momento, algún dato impacto, ¿no? Que también hayamos ignorado hasta el día de hoy y que pueda también llevarnos a otra línea de tiempo. Entonces, ¿algo más por ahí que diga? Sí, claro, bueno, están los saludos, ¿no? De todos nuestros amigos que siempre pues, están ahí
apoyándonos, ¿no? Sí, yo actualmente me encuentro realizando una tesis del siglo XIX, igual con documentación pues completamente de archivo, ¿no? Documentación inédita, la cual pues ya estoy por concluir, también en la UAM Iztapalapa, que es en donde yo actualmente estoy adscrito, el posgrado. Y bueno, esperamos que pues muy pronto, pues ya en diciembre mi plan es también hacer una conferencia de toda la, digamos, de toda la información que ahí he encontrado, ¿no? Que es totalmente, pues, es inédita, ¿no? Entonces estoy haciendo una investigación sobre las leyes de reforma, bueno, estas leyes, pues, del siglo XIX, ¿no? Que hacen esta separación entre iglesia y Estado y de cómo estas repercuten en un pueblo que aparentemente es tan pequeño, que aparentemente está tan lejano de la capital, que aparentemente está tan incomunicado, pero pues la realidad es que no. La realidad es que también en Palenque llegaban las noticias del país. La realidad es que en Palenque también habían pues indígenas pensantes y pues muy inteligentes, habían políticos también muy inteligentes que apoyaban a Benito Juárez, ¿no? Y que apoyaron a este gran proceso, pues fue un proceso muy grande a nivel nacional, y pues Palenque también participó de alguna u otra manera, ¿no? Okay, entonces, pero esperamos, bueno, ya cuando termine, pues dar una, digamos, pues sí, una muestra, dar a conocer será muy interesante, la rueda de prensa que ya la tenemos también ahorita. Claro, saluditos a las diferentes páginas que estamos transmitiendo en esta tarde, y recordarles pues que estamos en Café Tumbalá, un café orgánico de Chiapas, para que vengan. Tenemos diferentes productos aquí atrás, ya los vamos a publicar después en las páginas para que se den una vueltita. Pueden venir a jugar juegos de mesas, café, lo que son lo que ya me mencionó anteriormente, frutas de temporada, bebidas calientes, el capuchino, el café sobre todo, ¿no? Entonces, Maiko, de verdad que muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Yo creo que es un tema muy extenso, ¿no? Y sobre todo por la falta también de información, un poquito no saber qué preguntar, en mi caso, ¿no? De poder introducir un poquito más en ese tema, que tú sí tienes el conocimiento, pues, pero igual la gente de Palenque es como de que, y ahora, ¿qué preguntamos si no tenemos el conocimiento, no? Entonces esperamos en algún momento tener más información de esta y difundirlo, que es lo interesante, que es lo bonito, y saber un poquito más de lo que tenía para nosotros Palenque y lo que tiene el día de hoy para ofrecer una buena calidad de vida. Entonces, Maiko, ¿algo más que quieras agradecer? Bueno, pues agradecerte el espacio, la invitación, también a Café Tumbalá por el espacio para pues para llevar a cabo este evento, ¿no? Y bueno, te vuelvo a repetir, seguramente nuestros escuchas, ¿no?, tendrán muchas preguntas, porque sí, evidentemente, pues hablar de la historia de Palenque de 300 años en 20, 30 minutos es muy complejo, ¿no? Solamente estuve como que tocando ciertos puntitos, ¿no? Como que generando ahí esa incertidumbre, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir, y es que Palenque tiene una historia muy prolongada desde siglo XVI hasta la actualidad. Entonces, y pues estamos reconstruyendo eso, ¿no? No solamente la historia maya, ¿no?, sino la historia del pueblo, que es la que se desconoce. Exacto. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por haber visto en vivo. Próximamente vamos a tener muchos temas más para ustedes, igual una segunda oportunidad. Vamos a invitar al arqueólogo Edgar también para tener un tema pues más extenso, ¿no? Y tocar un tema más específico, ¿no? Y bueno, agradecerle a Café Tumbalá por este espacio, a Chulel Guñí, que nos está acompañando en esta tarde como producción, y por supuesto Noticiero Chul también, que nos acompaña en esta plataforma. ¿En qué plataforma estamos aquí, maestro? ¿En qué página? También para Café Tumbalá, por supuesto, a la página que nos acompaña en esta tarde. Y pues bueno, Vagabundos Foods and Drinks, donde venimos a promocionar lugares, venimos a promocionar comida, venimos a promocionar café, los diferentes lugares, las nuevas opciones que ustedes tienen para que vengan a disfrutar, a conocer también, pero por qué no también informarnos y conocer un poquito de los diferentes temas que cada uno tiene que dar a conocer. Yo creo que eso es lo importante del conocimiento, ¿no? Dar un poquito y que la gente vaya también captando de lo que a nosotros nos interesa. Entonces, Maiko, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo en vivo, en una transmisión, y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.